Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Nehemías capítulo 5 versículos 6, 7 y 8 dice así: Cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo, y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí los recriminé. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Dice el versículo 6, cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Estaba en una conferencia para pastores, líderes, escuché una frase que captó mi atención y me marcó mucho mis reflexiones de lo que estaba diciendo este pastor, y dijo así: es indignante la falta de indignación. Ya es indignante que no nos indignemos. Y empezó a argumentar cómo él veía la sociedad en la que estamos y cómo es que Jesús respondería a todas las diferentes situaciones que ahora vivimos, y lo haría en algunos momentos de una forma muy enérgica y lleno de indignación. Y es que efectivamente ya es indignante que no nos indignemos. Ya es indignante que pasemos por alto tanto cinismo de lo que está viviendo nuestro país, por ejemplo. Bueno, regresando a la Biblia, lo que encontramos aquí es que Nehemías ve un problema interno, dijimos. Él está empeñado en defender a su pueblo y levantar la muralla para que haya protección de todos los extranjeros que pudieran llegar y pisotear a sus hermanos, a su nación. Y él está empeñado en hacer ese proyecto, en reconstruir la muralla, protección. Se necesitaba seguridad nacional, así que está trabajando, y entonces personas externas traman matarlo, traman también matar a los que están reedificando la muralla. Hay ataques externos, pero esta semana estamos viendo también cuando hay ataques internos, y decíamos que uno de las grandes dificultades que vamos a enfrentar en la vida es estos ataques internos, esta adversidad de las personas más cercanas a nosotros. Y aquí Nehemías entonces está enfrentando a la adversidad de sus propios hermanos. Dice el texto: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los gobernantes. Y dice así: es inconcebible que a sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Dice el texto: cuando oí estas palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y es que hay una razón para indignarnos, una razón para estar molestos, hay una razón para no estar permitiendo que pasen este tipo de abusos. Y Nehemías está muy, muy comprometido en el bienestar de sus hermanos, en el bienestar de sus prójimos. Por eso decía este pastor, Javier Valenzuela: es indignante que ya no nos indignemos. Vemos tantas noticias y vemos a la gente, los gobernantes en nuestro país que hacen y deshacen y que traman y que hacen tantas truculencias y nos molestamos, pero no nos indignamos. No estamos en ese tono de protesta
enérgica así, o a veces no tenemos las posibilidades, o a veces nos quedamos de manos cruzadas, o simplemente permanecemos indolentes y no estamos respondiendo a las situaciones, o quizá no en un plano tan grande. ¿Qué tal en nuestra propia casa? ¿Qué tal cuando vemos que las cosas no están marchando bien, de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, y de todas maneras permanecemos indiferentes? O quizá ya decir en nuestra casa ya es mucho, ¿verdad? ¿Qué tal en nosotros mismos? Cuando sabemos que son las cosas correctas que tenemos que hacer y no las estamos haciendo. Porque no podemos empezar desde lo macro o desde lo grande. Tenemos que empezar desde nosotros, desde nuestra propia corrección, de nuestra falta de disciplina, de nuestra falta de pasión, de nuestra falta de entrega al Señor, o de nuestro amor por Dios, de nuestro nivel de compromiso con lo que Él nos pide. En fin, podríamos decir tantas cosas en que quizá nosotros necesitamos indignarnos, pero con nosotros mismos, empezar por nosotros, ¿verdad? Porque podemos quizá empezar por los políticos, o empezar por el presidente, pero ¿y nosotros? Ya es indignante que no nos indignemos. Así que tenemos que tomar muy en serio esto, que cuando tenemos que corregir las cosas, es necesaria la indignación, es necesario el enojo, es necesario el coraje, es necesario replantearnos muy seriamente qué es lo que estamos haciendo con nosotros mismos, con las personas que viven cerca de nosotros, con las personas que viven con nosotros. Y a veces, pues no estamos indignándonos porque ya nos acostumbramos a la medianía, ya nos acostumbramos a que así son las cosas y que no podemos cambiar. Nehemías, cuando vio el problema, el texto dice: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y bueno, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, vamos a encontrar a Jesús allí, indignado cuando va entrando al templo y dice: mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Los sacerdotes, la gente que estaba allí ofreciendo los sacrificios, habían hecho justamente todo un negocio de la fe. Las personas que querían adorar a Dios tenían que pagar, o tenían que pagar un impuesto, o si querían ofrendar, pues tenían que pagar un cambio de monedas, y todo eso, toda esa riqueza servía para la clase sacerdotal, y por eso Jesús protestó, y lo hizo con una indignación profunda. No fue una broma lo que él hizo. La narración del Evangelio dice que tomó un azote de cuerdas y volcó las mesas y tiró las monedas de los cambistas, y bueno, Jesús protestó enérgicamente contra las situaciones que estaban mal. Así que creo que es necesario que nosotros nos replantemos. Primero, como decía hace un momento, ¿cuáles son las cosas en que yo como persona tengo que mejorar y dar pasos concretos de estar obedeciendo a Dios en lo que Él me pide? Quizá
Quizá no estoy haciendo las cosas más pequeñas. ¿Cómo puedo hacer las cosas más grandes? La Biblia misma lo dice, ¿no? Sean fieles en las cosas pequeñas y entonces les confiarán las cosas grandes. Porque si en lo pequeño no somos constantes o fieles, ¿cómo queremos arreglar lo grande? Así que tenemos un gran desafío, un gran reto. Creo que es indignante que ya no nos indignemos, pero quizá tenemos que indignarnos de que las cosas que nosotros tenemos que hacer, muy concretas, no las estamos haciendo. Y si podemos empezar a corregir eso, entonces quizá entonces podemos influir a nuestra familia, podemos influir a las personas más cercanas a nosotros y podemos regresar a los principios de la Biblia, a la experiencia con Dios, a la práctica de los principios de Dios, y entonces caminar como Dios quiere que caminemos. Así que, ¿qué hacemos con la adversidad de adentro? Nos indignamos, nos enojamos y buscamos con eso levantarnos y corregir. Que Dios te bendiga.